Si estás escuchando este episodio, es muy posible que tengas un podcast o que estés pensando en crearlo. Hoy voy a darte las razones y ventajas de tener un podcast. En definitiva, el poder que te da tener un podcast, por si en alguna ocasión tienes que recomendar a alguien que cree su propio podcast o te preguntan por qué tienes un podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Si eres de los que se fija en los detalles, ya te habrás dado cuenta que la calidad de audio de este episodio ha sido reducida. Básicamente estoy grabando en mi casa de campo, ya sabes que vivo en Conil de la Frontera, en el sur de España, en Cádiz, y estoy viviendo aquí en una casa de campo que, bueno, pues no está mal, tengo mi piscinita, etcétera. Bueno, el caso es que normalmente grabo todos los episodios, me cubro con una colcha porque, si te fijas, hay un poco de eco aquí y la calidad de audio no es del todo buena. Pero cuando me cubro tengo que andar ahí un poco como encorvado, estoy mal sentado y quiero grabar algunos episodios sin tener que andar cubriéndome. Además de que mis padres han venido una semana a visitarme y pues no quiero, porque uso un colchón, uso una colcha que tengo en una cama de los invitados y por tanto no quiero andar ahí quitando las cosas. Bueno, el caso es que hoy va a perder un poco de calidad el audio. Si lo notas mucho, coméntamelo. Si me estás escuchando a través de iVoox, en la zona de comentarios, si me dices, pues mira, es que ahora se escucha fatal y de hecho me entran ganas de no escuchar más el episodio. Estaría genial que me lo dijeras. A mí me pasan algunos episodios de otros podcasts o incluso de mis propios podcasts, o si lo escuchas bien, me dices desde auriculares no hay ningún problema, o desde el coche sí que se nota, o lo que sea. Coméntamelo, me encanta que me comenten este tipo de cosas para intentar mejorar. Vale, entonces, en este episodio lo que voy a darte son 11 razones, ventajas por las que tener un podcast y el poder que te da tener un podcast. Así que vamos a ello. La primera de ellas es la credibilidad que te da tener un podcast sobre una temática específica y hablar sobre esa temática. Vas preparando distintos episodios, vas hablando sobre tu experiencia, sobre tus aprendizajes, sobre experiencias con clientes, etcétera. Y esto poco a poco te va a ir dando credibilidad, incluso aunque sea una temática que estés tratando de la que no seas experto, simplemente porque estás contando tu fase de aprendizaje. Razón número 2 de por qué tener un podcast o varios podcasts puede ser ventajoso a la hora de tu negocio o incluso para tu vida. La segunda razón sería la comunidad que vas a crear. Esa comunidad que puede ir incrementándose, a veces se va reduciendo, es complicado hacerla crecer y dar a conocer tu podcast. Veremos al final, y de hecho trata básicamente de eso este podcast, de hacer crecer tu podcast a través de estrategias de marketing digital. Y como digo, la comunidad es algo pues que por una parte vas a generar ese público que en cuanto a posible negocio, amigos, etcétera, puede ser muy potente, y también esa comunidad, como yo te estoy diciendo, me ayuda, o tú si tienes un podcast, te puede ayudar a seguir mejorando gracias a sus comentarios, a sus opiniones, a su llamado en inglés feedback. La tercera razón sería, esta audiencia puede ser una audiencia fiel que te va a permitir, pues si lanzas algún curso, algún producto, algún libro, generar esas primeras ventas porque han estado escuchándote, han estado aprendiendo contigo. Y esto de cara a un negocio o de cara a muchísimas otras cosas puede ser un factor decisivo a la hora de mejorar o alcanzar cualquier objetivo. Razón número 4 sería el negocio que se puede generar a partir de un podcast. Hay millones de opciones para ganar dinero con un podcast. Hoy en día cada vez es más fácil. Tenemos patrocinios, buscar algún patrocinador, opciones directas a través de episodios privados o incluso crear un podcast privado de pago con suscripción. Apple Podcast ya lo permite, que la gente pague para acceder a cierto contenido. iVoox lo tiene también con sus propias suscripciones.
en Spotify saldrá seguramente en breve, y hay muchas opciones de este estilo. Incluso puedes recomendar tus propios servicios, productos, etcétera, o incluso utilizar el marketing de afiliados, como hago yo aquí en este podcast, por ejemplo con Spreaker, que es la herramienta que yo utilizo, y ya te lo meto por aquí, borjagirón.com/Spreaker o borjagirón.com/Spreaker Studio, para acceder a la herramienta que yo utilizo para grabar todos mis podcasts. Para mí es la mejor opción, y tienes el curso de podcast en triunfacontublog.com. Si no le has echado un ojo, échale un ojo, porque para mí con Spreaker Studio es la mejor herramienta que me permite grabar, meter efectos de sonido, fuegos y cosas así en un momento haciendo clic, y además es gratis. 5. Autoestima. El hecho de ir grabando episodios, además del aprendizaje que vas a ir sacando, yo según voy creando los episodios puedo ir investigando, haciendo análisis, ver estudios, contar y de hecho tener una especie de diario de mi propio negocio, de mi propia vida. Estos aprendizajes, esta autoestima que voy mejorando porque voy aprendiendo y porque cada vez veo que voy aprendiendo más, que voy creando mejores episodios en principio, que hay una comunidad detrás interesada, que esto también a veces se ve, a veces no se ve, hay una comunidad, dependiendo de la temática también la gente puede interactuar más o menos, dependiendo también del público. Aquí vosotros no interactuáis mucho, lo reconozco, pero bueno, yo también soy un poco así en ocasiones, así que normalmente se crean negocios y comunidades que son más afines a nosotros mismos. Entonces, bueno, la autoestima creo que es un factor también importante, el saber que tienes un medio de comunicación, un medio donde puedes incluso contar cosas y sentirte, y bueno, de cara al estrés también puede venir bien tener un medio donde te desahogas en muchas ocasiones. Razón número 6. En muchas ocasiones toda la comunidad, todos vosotros dormís conmigo. No sé si algunos de vosotros o vosotras lo hacéis, pero estáis durmiendo conmigo. Os ponéis los auriculares en la cama y muchos os quedáis dormidos escuchando alguno de mis 7 podcasts, bueno, los 8 podcasts que tengo. Entonces, esto es un poder, porque estar en la mente de las personas, incluso cuando están descansando, relajadas, antes de dormir, e incluso muchos a lo mejor están durmiendo y estoy yo ahí hablando y diciendo: compra Borja Girón, compra el curso... compra curso no, porque son gratis mis cursos, pero compra el otro éxito, entra en borjagirón.com/éxito, y compra el libro, recomienda el libro. Este poder no se tiene de cualquier forma. En un blog la gente está leyendo, tiene otras distracciones, en un canal de YouTube igual, en redes sociales igual, pero en un podcast estar ahí en la cabeza de la gente da muchísimo poder, y además básicamente es algo que no se consigue con otros medios o con otras formas de estrategias de marketing digital. Razón número 7. Podemos diversificar nuestro negocio. Yo ya sabes que utilizo esos 5 pilares de mi negocio: audio a través de podcast, vídeo a través de vídeos en YouTube sobre todo, texto a través de mi blog, redes sociales con Instagram y, por último, la newsletter a través de email, estrategia de email marketing. Una de ellas es clave, el tener esta opción de podcast para llegar a la audiencia, que se suscriban al podcast y que vayan escuchando y viendo los nuevos episodios con su aplicación de podcast, la que sea Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spreaker, la que sea, Spotify. Entonces es muy importante para diversificar las formas de llegar a nuestra audiencia y de diversificar los ingresos también de nuestro negocio. Como te he comentado, se puede ganar dinero directamente con un podcast. 8. El poder que te da todo esto, te da un poder que muchas marcas pueden apreciar, que tú también tienes ahí como si fuera una especie de inversión en ese tiempo y en esa comunidad que se crea, en ese poder que te da el poder llegar a esa audiencia en casi cualquier momento. Punto número 9. Es bastante fácil de realizar. Con Spreaker Studio o con Anchor o con muchas aplicaciones puedes crear un podcast directamente desde el móvil. Con Spreaker Studio tienes la aplicación móvil, con Anchor y bueno, con Audacity, por ejemplo, también puedes editar fácilmente. Yo no edito mis episodios porque utilizo esta herramienta, como te comento, pero hay muchas opciones y además es la 10ª gratis.
Se puede crear gratis un podcast hoy en día y llegar a muchísima audiencia, estar en todos los sitios, en Spotify, en Apple Podcasts, de forma gratuita completamente. Y además, cada vez es más fácil de crear, cada vez hay más tutoriales, cada vez todo de forma más profesional, hay un montón de micrófonos, no hace falta incluso utilizar un micrófono, con el propio móvil que tengas se graba perfectamente, y si te usas alguna de las estrategias que te comento en este episodio, pues más rudimentarias, pues me refiero a taparte a lo mejor con una manta, con una colcha, etcétera, puedes conseguir una calidad de audio bastante buena simplemente con el micrófono de tu propio móvil o celular. Y por último, el alcance que se puede conseguir, pero ya no tanto de la comunidad, etcétera, sino las estrategias que se pueden utilizar para llegar a más audiencia y hacer crecer esa comunidad y ese negocio, porque en ocasiones directamente la temática o Apple Podcast te posiciona en los rankings, o la gente deja algún comentario, te descubre a alguien, te recomienda, y es una forma de crecer bastante más rápida. Y una de las formas de ganar más dinero con un patrocinio: buscas un par de patrocinadores, buscas una temática específica y empiezas a hablar, a contar historias, a crear episodios, y ya está. Y esto puedes hacer crecer un negocio directamente con un único podcast, a través de, a lo mejor, incluso de tus propios suscriptores que se apunten y que paguen una cuota. Aquí yo lo que recomiendo es que, en lugar de que sea mensual, que crees una comunidad, como tiene por ejemplo Pau Ninja o Víctor Correal de No es Asunto Vuestro. Están creando comunidades que pagan, creo que los pagos son anuales, y dices, pues 5 euros al mes, que serían 60 euros al año. Yo recomiendo esta opción porque si no, la gente a lo mejor pagando al mes, obviamente, pues tú dices, son 5 euros al mes, pero el pago es anual, y así creas un poco más de comunidad y más de compromiso con tu propio podcast, contigo mismo y con la audiencia. Se puede crecer. Cada vez también tengo que decir lo que es un poco más complicado. Antes creo que era más fácil posicionarte en los rankings, ser descubierto de forma, no sé si orgánica, sino sin hacer nada prácticamente, sino que fueran las propias plataformas. Cada vez hay más competencia, cada vez Spotify, Apple Podcasts promocionan sus propios podcasts que están dentro de estas plataformas. Esto también es otra opción de monetización, que te compren tu podcast y lo integres exclusivamente en una única plataforma. Como hizo la gente de Entiende tu Mente, tenían un podcast de psicología, se lo compró Spotify y ahora solo está en Spotify. Pues esta es otra de las ventajas de tener un podcast, o posibles ventajas. Bajo mi punto de vista, el hecho de restringirte a una única plataforma monetariamente a lo mejor puede estar bien, pero no vas a llegar a tanta audiencia. En principio, porque obviamente Spotify tiene una audiencia gigantesca. Pierdes una parte, por ejemplo, yo ya no lo escucho porque no escucho podcast con Spotify, pero puedes llegar a mucha más gente por ese acuerdo que tengas, por ese alcance que tenga la propia plataforma y que va a promocionar esos podcasts que ha comprado o alquilado, entre comillas. Hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias. Espero que te haya ayudado, que hayas sacado alguna idea, que te haya motivado, o que si alguien te pregunta puedas decir alguna de estas razones, ventajas de tener un podcast. Gracias por recomendar este podcast, por estar al otro lado, y nos escuchamos en un próximo episodio. Te comento algo importante, y es que estoy intentando que cada día salga un episodio de alguno de mis podcasts, los 7 días de la semana. Llevo pues prácticamente todo el año, desde enero, lo estoy más o menos consiguiendo. Creo que hoy era un día que no sabía si iba a conseguir lanzar este episodio, pero lo he conseguido. Por contra, ha bajado un poco la calidad del audio, pero bueno, creo que el objetivo está cumplido. Voy a intentar, como siempre, mejorar la calidad del audio, pero ante la opción de no grabar un episodio o grabarlo un poco con peor calidad de audio, creo que es mejor grabar un episodio. Creo, no estoy seguro. El caso es que si entras en mi perfil de Instagram, @BorjaGirón, vas a ver un enlace que estoy probando, o al menos hoy va a estar un tiempo, estoy probando con ZNAP Link. Es una especie de página a lo Linktree, pero muchísimo mejor, visualmente, con más opciones, muy interesante, que te recomiendo que la pruebes, o que le eches un ojo a la mía y que veas. En borjagirón.com/links, o en Instagram o en Twitter, que lo he puesto en todos los perfiles, he creado esta página
esta página, que es una página web muy sencillita con enlaces visualmente muy atractivos y además añade una funcionalidad de email, de newsletter, que es gratis y que como alternativa al email marketing muy rápido para un podcast puede ser muy potente, porque además estoy utilizando la versión gratuita, si no, la versión de pago donde hay envío de emails ilimitado y creo que también suscriptores ilimitados. El coste son $10 al mes, lo cual hace que la otra opción que en su momento probé, que también está un poco más limitada, es la de Short Buy y no tiene esta opción de newsletter. Tiene otras opciones interesantes, algunos efectos visuales interesantes también, me gusta también esa otra opción, pero solo da una prueba de acceder y editar durante 7 días, luego tienes que pagar y los precios son mucho más caros. Entonces, bueno, creo que es interesante que le eches un ojo, sobre todo si tienes un podcast, un blog, una página web y llevas y utilizas redes sociales como Instagram, porque puede ayudarte enormemente. Entra en mi perfil de Instagram y vas a poder verlo exactamente a lo que me refiero y tiene una opción de afiliados también, que es algo que yo utilizo muchísimo, con un 50% de por vida de los suscriptores que consigas. Así que échale un ojo, puede venirte muy bien, te va a gustar muchísimo, borjagirón.com/links o directamente en mi perfil de Instagram, vas a ver ahí el enlace que he puesto con accede a mis recursos y vas a poder entrar directamente y ver a lo que me refiero y cómo crearlo tú también. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, pasa un muy buen jueves y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.